El sacerdote levantó el cáliz, bendiciendo el vino dorado, mientras mis manos flotaban sobre mi plato. Un tirón brusco en mi manga me hizo dar la vuelta. El susurro de una anciana atravesó la multitud. El vino está drogado. Mi nombre es Doña Lucía Morales, y tengo 70 años. Vivo en una casa colonial calentada por el sol en Coyoacán, donde la bugambilia se derrama sobre las paredes de adobe agrietadas y el olor a café de olla flota desde la cocina cada mañana. Mi difunto esposo, don Rafael, se habría reído del caos que se estaba desatando, pero hoy sentí su ausencia con fuerza. Me di cuenta en ese instante, viendo a Elena servir el vino con esa sonrisa antinatural, que mi nuera tenía la intención de destruirme. Sin embargo, solo sonreí, tranquila y segura, porque la justicia tiene su propio ritmo, y yo la dejaría desarrollarse. La plaza estaba viva con un suave murmullo de conversaciones, punctuado por el tenue tintineo de las sillas sobre los adoquines desgastados y el distante repicar de las campanas de la iglesia anunciando la mañana avanzada. La luz del sol se derramaba sobre los siglos de antigüedad de las paredes de adobe de Coyoacán, convirtiendo la bugambilia que las cubría en dorados y magentas derretidos. Me acomodé en mi asiento habitual en la larga mesa de madera, el aroma del café de olla mezclándose con canela y piloncillo, calentando mis sentidos. Los sacerdotes estaban colocando los cálices en preparación para la bendición, sus túnicas rozando los pisos pulidos. Elena estaba allí, por supuesto, flotando como una sombra al borde de la mesa, sonriendo como si perteneciera, con las manos firmes mientras sostenía una jarra de vino dorado. Levanté mi copa cuando el sacerdote comenzó su bendición, su voz calmada y medida, las palabras flotando sobre las cabezas de los invitados reunidos. El aire llevaba la suave dulzura del pan de muerto recién horneado de un puesto cercano, mezclándose con el fuerte aroma de los cítricos de los limoneros que bordeaban la plaza. Al inclinar el cáliz hacia mis labios, noté la rigidez antinatural en la postura de Elena, el destello en sus ojos que no coincidía con su expresión. Algo, una sutil anormalidad, hizo que mi estómago se tensara. Entonces, un suave tirón en mi manga me sacó de mi ensueño. Gabriel, un joven barista del café que solía frecuentar, se inclinó cerca, su voz un susurro casi inaudible sobre el murmullo de la multitud. El vino, dijo, con los ojos inquietos, está mezclado con un sedante. No lo bebas. Mi corazón se detuvo en ese instante. Sentí el calor del sol en mi rostro y los ruidos bulliciosos de la plaza como si pertenecieran a otro mundo. Mis manos, firmes por una vida de trabajo cuidadoso, se movieron con una calma deliberada mientras dejaba el cáliz, el cristal haciendo un suave tintineo contra la mesa de madera. A nuestro alrededor, las risas continuaban, ajenas, el aroma de maíz asado de un vendedor cercano se filtraba en mi conciencia. Recuerdo inhalar profundamente, el aroma de la canela y el piloncillo me anclaba, dándome la claridad para actuar sin pánico. El pensamiento de la mano de Elena en esto, tan cuidadosamente preparada para ponerme en peligro, provocó una oleada de ira y determinación. El joven había arriesgado mucho simplemente para advertirme, y supe entonces que la supervivencia exigía paciencia y estrategia. La multitud, atrapada en sus propios rituales y charlas, nunca se daría cuenta del peligro que habían compartido conmigo. Los segundos se alargaron mientras movía sutilmente mi silla, alejándola del borde de su alcance. Noté algunas miradas curiosas hacia mi mesa, pero nada más. La sonrisa de Elena vaciló, aunque muy ligeramente, casi imperceptiblemente. Podía sentir la tensión recorrer su postura. Mi mente catalogaba todo: la inclinación de su cabeza, la cuidadosa colocación de sus manos, el destello de emoción de que su plan se estaba desarrollando. Era un tableau de engaño e intención, y yo estaba en el centro, completamente consciente. Miré alrededor de la mesa, notando los pequeños detalles de la vida matutina de la plaza, el roce de los zapatos de los niños sobre la piedra, el aroma de las conchas recién horneadas de una panadería cercana, el suave murmullo de los vendedores que venden flores y tamales. Era casi surrealista darse cuenta de que tal belleza, tales momentos ordinarios, estaban acompañados por un hilo de peligro mortal. El pensamiento de mi difunto esposo, don Rafael, llegó a mí como una cálida presencia bajo la luz del sol. Casi podía escuchar su risa suave, recordándome que la fuerza y la astucia podían superar incluso la malicia más oculta. Tomé un momento para tranquilizarme, dejando que la calma se filtrara en mis huesos. Cada instinto me decía que el plan de Elena no tendría éxito, no hoy, no mientras permaneciera alerta.
La mano de Gabriel rozó brevemente la mía mientras se enderezaba, su energía nerviosa casi palpable. Le ofrecí un asentimiento de agradecimiento silencioso, un pequeño reconocimiento de que comprendía la gravedad del momento. Desapareció de nuevo entre la multitud, dejándome con el peso del conocimiento y la creciente determinación de que la justicia podía ser tanto paciente como inevitable. Me quedé sentado, dejando que la bendición me rodeara, la voz del sacerdote resonando por la plaza como si me protegiera con una cadencia sagrada. Podía sentir los ojos de Elena sobre mí, calculadores, frustrados. Su juego se deshacía, hilo por hilo delicado, pero ella no sabía que yo podía verlo todo. El café de olla en la mesa frente a mí humeaba suavemente, el aroma del piloncillo como un escudo, un recordatorio de la dulzura y la resiliencia de la vida incluso cuando la traición acechaba cerca. Fue en ese momento, la primera grieta de realización, cuando sentí un pulso de feroz claridad. Tenía 70 años, pero estaba viva, consciente e intacta. El mundo continuaba a nuestro alrededor, ajeno al peligro que habíamos evitado por poco, pero para mí, el latido de la supervivencia resonaba con nueva intensidad. Dejé el vaso a un lado y dejé que los momentos se desarrollaran, catalogando la escena, memorizando cada expresión, cada movimiento. Esta conciencia se convertiría en la base de mi estrategia, el primer capítulo de un largo y medido ajuste de cuentas. Incluso cuando los sacerdotes terminaron su bendición y los invitados levantaron sus copas, sentí una tranquila satisfacción. El plan de Elena había sido frustrado por un susurro, por el valor de un extraño y por mi propia atención. Me di cuenta de que cada pequeña acción, cada observación cuidadosa, podría ser la diferencia entre la vida y la tragedia. El sabor del café de olla, el aroma de los adoquines calentados por el sol, el suave susurro de los pétalos de bugambilias en la brisa matutina, todo se convirtió en un ancla sensorial en el caos de las intenciones ocultas. Al final de esa mañana, había hecho una promesa silenciosa. La paciencia, la vigilancia y la acción medida serían mis aliadas. El mundo podía parecer frágil, incluso peligroso, pero en esos momentos frágiles, la fuerza y la astucia brillaban con más intensidad. El sentido de traición se mezclaba con el alivio, el pulso de la vida se intensificaba, y sabía que la historia que se desarrollaba apenas estaba comenzando. El susurro que me salvó había encendido un fuego silencioso de determinación, uno que ardería con firmeza a través de cada engaño, cada intento de humillarme o hacerme daño. La supervivencia ya no era pasiva, era un arte, y tenía la intención de dominarlo por completo. En ese momento, la plaza, la luz del sol, el aroma del café dulce y el suave susurro de los pétalos de bugambilia convergieron en mi conciencia. Sonreí débilmente, una sonrisa tranquila y sabia que prometía justicia, que prometía paciencia, que prometía un eventual triunfo. El valor de Gabriel, la malicia de Elena, mi propia experiencia, todo formaba un delicado tapiz, cada hilo conduciendo al inevitable ajuste de cuentas. Y mientras el sacerdote concluía, y la multitud chocaba sus copas en celebración, me permití una punzada privada y aguda de emoción. Una feroz e inquebrantable determinación, una promesa que me llevaría a través de los meses venideros. En el silencio de mi corazón, susurré un voto al viento, a los adoquines, a la bugambilia y a Rafael. Cada acto de traición sería contabilizado. Lo llevaría a cabo, pacientemente, inquebrantablemente, hasta que la justicia floreciera por completo. Siempre había creído en la calidez de la familia, en el placentero silencio de la hospitalidad, el aroma de los tamales humeantes en el comal, la suave dulzura del piloncillo en el café de olla, y el sol derramándose sobre los azulejos pintados a mano en el suelo de mi cocina. Fue esta creencia la que hizo que mi primer error fuera tan sutil, tan humano. Invité a Elena a mi hogar bajo el disfraz de la armonía familiar, deseando que la ilusión de paz llenara los espacios que habían estado en silencio desde que don Rafael falleció. La bugambilia se aferraba al adobe mojado, los pétalos resbaladizos por una breve llovizna matutina, y esperaba que la casa se sintiera reconfortante y segura. Aún no sabía que estaba invitando al lobo a entrar. Desde el momento en que cruzó el umbral, la presencia de Elena se sentía intrusiva, como una sombra que se extiende sobre la luz del sol. Admiraba los azulejos, sus ojos brillando con esa calidez ensayada, sus dedos rozando los bordes tallados de mis estanterías. Se detuvo para inhalar el aroma de los tamales cocinándose en el comal, dejando que su sonrisa se mantuviera, calculadora. La saludé con calidez medida, ofreciéndole té de mi molcajete y café en mi pequeño jarrito.
Cada gesto que hacía era recibido con lo que parecía ser cortesía, aunque el aire llevaba algo más pesado, una tensión invisible. Sus cumplidos eran suaves y azucarados, pero sus ojos eran agudos y evaluadores, catalogando cada rincón de mi hogar como si estuviera inspeccionando su propio reino. Se movía libremente por la cocina y el comedor, tomando pequeñas libertades, arreglando un ramo de bugambilias en la mesa, tocando los reposabrazos tallados de las sillas, dejando que sus dedos se detuvieran en los manteles bordados. Cada detalle era deliberado. Ella se detenía el tiempo suficiente para ver mi reacción, observando si mi sonrisa titubeaba o si me estremecía ante su toque. Sentí que las paredes se cerraban, los olores familiares de tamales y pan caliente se mezclaban con un trasfondo de manipulación. Cada paso, cada ajuste sutil que ella hacía, era una pequeña afirmación de control. Elena hablaba suavemente, haciendo preguntas que parecían inocentes, indagando en mi memoria, mis elecciones, mi claridad. ¿Estás segura de que esta receta no necesita más piloncillo?, preguntó, inclinando la cabeza como si dudara de mi juicio. Una pregunta inofensiva en la superficie, pero el peso de la implicación, que quizás no pudiera recordar, que quizás me había equivocado, tenía la intención de desestabilizar. Ella se reía de pequeños errores fabricados que nunca había cometido, insertando la duda como una aguja entre los hilos de mi paciencia. Lo anoté todo, mis labios presionados en una línea educada mientras mi mente catalogaba cada gesto, cada inflexión, cada inclinación de su cabeza. Se quedó en la cocina calentada por el sol, dejando que el olor del café de olla llenara el aire mientras se movía de la encimera a la mesa, notando dónde colocaba los objetos, dónde guardaba los cubiertos, cómo manejaba el pan de muerto enfriándose en una bandeja. El lobo caminaba entre los corderos, sin ser notado pero mortal. Lo reconocí de inmediato. Ella quería que me sintiera dependiente, que confiara en su juicio, que invitara una forma sutil de humillación a mi hogar. Cada objeto cuidadosamente colocado, cada sonrisa, cada observación era un acto silencioso de control. Le ofrecí tamales, y ella los tomó con manos delicadas, fingiendo admirar su calor y textura. Siempre debes doblarlos con tanto cuidado, susurró, aunque nunca había necesitado su instrucción. Cada bocado se convirtió en una prueba, cada sorbo de café de olla una medida de mi atención a su mirada. Noté cómo cambiaba su peso cuando extendía la mano hacia el pan de muerto, cómo sus ojos parpadeaban hacia el reloj de la cocina como si estuvieran cronometrando cada uno de mis movimientos. La casa se sentía más pequeña, la luz del sol menos reconfortante, la bugambilia rozando las ventanas más como una advertencia que como una decoración. No revelé mi conciencia, manteniendo una actitud tranquila, ofreciendo una conversación educada y sonrisas medidas. No le dejé ver nada de la tormenta que crecía dentro de mí. Catalogué cada acción, los sutiles reajustes que intentaba, las preguntas diseñadas para desestabilizar mi memoria, los momentos de falsa preocupación que fingía cuando ajustaba una taza de té o removía mi café de olla. Cada acto de manipulación se convirtió en una pieza del rompecabezas más grande que comenzaba a ensamblar en mi mente. Su último gesto antes de irse fue una mirada suave y prolongada por encima del hombro, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ella se había creído victoriosa, su presencia aceptada, su control establecido. Pero había seguido cada paso, cada sutil intrusión, cada duda susurrada que ella plantó en los rincones de mi hogar. La dejé ir, permitiendo que la puerta se cerrara detrás de ella con su suave clic, sabiendo que el lobo había abandonado el territorio que codiciaba, pero no sin dejar un rastro que tenía la intención de seguir meticulosamente. Cuando la puerta se cerró, dejé que una respiración profunda llenara mis pulmones, saboreando el aroma persistente de los tamales y el café dulce, anclándome en la realidad de mis sentidos. Pasé mis dedos sobre el mantel bordado, la talla de madera del respaldo de una silla y la superficie lisa de mi molcajete, reconectando con la solidez del hogar que era mío. Cada paso, cada gesto de ella, había sido catalogado, cada manipulación sutil anotada y preparada para un ajuste posterior. El lobo había sido bienvenido, sí, pero me había subestimado, como tantos otros en mi vida. Me moví lentamente por la cocina, inspeccionando los pequeños ajustes que ella había hecho, devolviendo todo a su lugar correspondiente. El ramo de bugambilias fue reorganizado, los manteles devueltos, los cubiertos meticulosamente alineados. Cada acto era una reclamación silenciosa del control que ella había intentado robar. Mi pulso llevaba una satisfacción silenciosa e hirviente,
El conocimiento de que el lobo había dejado su firma, dejándome el mapa de sus intenciones. Para la noche, el aire en mi hogar estaba impregnado con el aroma de los tamales, el café tostado y el tenue perfume de los pétalos de bugambilia presionados contra las ventanas. Me senté en mi silla cerca de la ventana de la cocina, dejando que el calor de las paredes bañadas por el sol llenara mi pecho, sintiendo el lento y constante latido de mi determinación. Cada acto de subterfugio que ella había llevado a cabo se convirtió en una piedra en los cimientos de una futura confrontación. Mi mente catalogó, mi corazón se endureció y mi determinación se fortaleció. El lobo había entrado en mi casa, pero había dejado huellas que solo yo podía leer. Cada pequeño acto de control, cada duda susurrada, cada toque destinado a desestabilizarme se había convertido en evidencia, documentación mental de sus intentos de dominación. Ahora entendía que mi paciencia, mi calma y mi observación medida serían tanto mis armas como cualquier ley o evidencia que empleara más tarde. La luz del sol se desvanecía de los azulejos, proyectando largas sombras por la cocina, los pétalos de bugambilia brillando en la luz menguante, y sentí una sensación de victoria silenciosa al darme cuenta de su subestimación. Esa noche, la casa estaba en silencio excepto por el suave crepitar de las brasas en el hogar y el suave tic-tac del reloj de la cocina. Preparé una pequeña taza de café de olla, saboreando su calidez y el aroma de canela y piloncillo, dejando que los sabores se asentaran como un bálsamo en mis nervios. Mis labios se curvaron en una pequeña y comprensiva sonrisa. El lobo había sido bienvenido, sí, pero ella había subestimado la fuerza que estaba a punto de despertar en mí. Cada paso que dio en mi hogar había sido anotado, cada gesto catalogado, cada acto sutil de crueldad observado. Y cuando llegara el momento, su telaraña de engaño se convertiría en su perdición. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de mi cocina, cayendo sobre el desgastado suelo de adobe y las baldosas pintadas a mano que Rafael había insistido en que eligiéramos por sus vibrantes azules y profundos terracotas. El aire estaba impregnado con el olor del café recién molido, la canela y el piloncillo de mi jarrito de café de olla. Me había levantado temprano, como siempre, para preparar el desayuno. Tamales humeantes en el comal, pan dulce enfriándose en una canasta tejida, el sutil aroma del maíz tostado mezclándose con el dulce perfume de los pétalos de bugambilia presionados contra el cristal de la ventana. Todo parecía ordinario, pacífico, familiar. Fue entonces cuando noté que las llaves habían desaparecido. El pequeño llavero de bronce que tenía colgado junto a la puerta de la cocina, el que abría tanto la entrada principal como la pequeña puerta al patio, ya no estaba en su lugar. Al principio, pensé que podría haberlas extraviado, un simple descuido en el ritmo de la mañana. Pero la inquietud llegó rápidamente, un nudo apretándose en mi estómago. Elena había estado en la casa justo ayer. El recuerdo de sus movimientos cuidadosos y calculadores, sus ojos escaneando cada rincón como si reclamaran el espacio sin invitación, volvió a mí. Cuando la confronté, la preocupación de Elena fue inmediata, suave y inquietantemente sincera. «Oh, Lucía», dijo ella, con voz suave como la seda, «creo que es por tu propia seguridad». Debbie Haberlas Movedo. «Sabes, solo para asegurarme de que no te pase nada mientras estás ocupada con los niños». Su sonrisa era ensayada, impecable, diseñada para desarmar sospechas. Pero podía sentir el frío bajo su calidez, la sutil afirmación de poder oculta en esas palabras. Su control no era ruidoso, era sofocante, infiltrándose en cada rincón de mi día como una niebla lenta e insidiosa. Inhalé el aire cálido y especiado, el aroma de los tamales y el café de olla recién hecho me anclaba. Mi primer instinto fue entrar en pánico, dejar que la ira se elevara como una llama. Pero décadas de vida me habían enseñado la moderación, la importancia de observar, escuchar y catalogar cada cambio sutil. Sonreí educadamente, ocultando la repentina tormenta de la realización de que estaba siendo manipulada. Cada pregunta que hacía, cada palabra suave de preocupación, estaba diseñada para hacerme dudar de mí mismo. Era un juego de control, y ella estaba segura de su dominio. Volví sobre cada paso que había dado en la casa, inspeccionando cada superficie, cada estante, cada cajón. Las llaves no estaban escondidas descuidadamente. Habían sido retiradas deliberadamente, su ausencia destinada a socavar mi sentido de independencia. Elena quería hacerme cuestionar mi memoria, mi capacidad para manejar mi propio hogar, mi juicio, mi propia mente. Sentí la sofocación creciente de su manipulación, la lenta erosión de la confianza que ella buscaba inculcar con cada suave sonrisa y cada palabra susurrada.
Coloqué una mano sobre el suave mostrador de madera, sintiendo el calor de la superficie pulida, las ligeras indentaciones dejadas por años de uso. Inhalé el rico aroma de los granos de café tostados y el piloncillo, dejando que los olores me anclaran en la realidad de la mañana. Luego, lenta y metódicamente, catalogué los espacios donde se había detenido, los rincones que había tocado, los objetos que había reorganizado. Cada pequeño acto de intrusión se convirtió en una pieza del rompecabezas más grande. Supe entonces que esto no era un error, ni un acto de cuidado. Era una afirmación deliberada de poder, una que no permitiría que se mantuviera. Mientras seguía con mi rutina matutina, preparando tamales y removiendo mi café de olla, mantenía mis pensamientos enfocados, precisos. Cada momento era una oportunidad para observar, para entender, para convertir las sutiles maquinaciones de la mente de Elena en evidencia de su intención. Tomé notas mentales de la calidez en el aire, el brillo del sol sobre los azulejos, el tenue sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos, el susurro de los pétalos de bugambilia contra las ventanas. Estos detalles, ordinarios y reconfortantes para un observador desprevenido, se convirtieron en el telón de fondo contra el cual me di la manipulación y el engaño. Hice como si me hubiera tranquilizado su explicación, asintiendo educadamente, dejándola creer que había logrado sembrar la duda. Observé cuidadosamente sus reacciones a mi conformidad, notando el pequeño destello de triunfo en sus ojos, la forma en que su postura cambiaba, el casi imperceptible rizo de sus labios. Estas eran las marcas de una depredadora confiada en su sutil dominación, pero inconsciente de que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado por mi mente cuidadosa, catalogado y preservado para el momento en que se hiciera justicia. La cocina, llena del aroma de pan dulce, tamales y café de olla, se convirtió en mi arena de silenciosa resistencia. Cada gesto que hacía, colocar los utensilios, servir el café, doblar las servilletas, era deliberado, una reclamación de autoridad que ella buscaba socavar. Cada paso de mi mañana, desde levantar el jarrito hasta poner la mesa para el día, era un testimonio de mi conciencia, una afirmación silenciosa de la vida y la independencia que ella intentaba comprometer. A media mañana, la tensión se había convertido en una determinación aguda y burbujeante. Saqué un pequeño cuaderno del cajón, las páginas en blanco esperando la historia de engaño que tenía la intención de documentar. Anoté la ausencia de las llaves, la conversación con Elena, su preocupación fingida, la colocación exacta de los tamales y el café. Cada detalle importaba. Este catalogado no era paranoia, era preparación. Permití que mi pulso se calmara, el cálido aroma de la canela y el piloncillo llenando la cocina, la suave luz del sol iluminando la bugambilia afuera, dándome consuelo incluso mientras la niebla de la manipulación se espesaba a mi alrededor. Esa noche, inspeccioné toda la casa una vez más, cada habitación, cada cajón, cada estante. Nada faltaba excepto las llaves. Nada había sido alterado excepto por gestos sutiles y deliberados destinados a desconcertar. Mi ira hervía en silencio bajo la superficie, atenuada por el conocimiento de que Elena me había subestimado. Ya había comenzado a seguir sus pasos, catalogando su intrusión, preservando evidencia en la cuidadosa memoria de una vida acostumbrada a la observación. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, la cocina se llenaba con los últimos rayos dorados, el olor a café y tamales persistía, me permití una exhalación silenciosa. Las llaves no eran solo una herramienta para entrar a mi casa, eran un símbolo de mi autonomía, de mi independencia. Al tomar las llaves, Elena había intentado despojarme de mi control, afirmar su dominio de la manera más pequeña pero a la vez más sofocante. Pero había recuperado ese poder en mi mente, en el lento y metódico catalogado de su intrusión, y en la tranquila certeza de que cada acto de engaño había sido observado, preservado y recordado. En ese momento, sentí un pulso de resolución aguda y constante. El lobo había movido piezas en mi tablero, pero el jugador estaba lejos de ser derrotado. Ahora entendía que la paciencia, la vigilancia y un cuidadoso registro de cada pequeño acto serían mis aliados. Sonreí débilmente, trazando el borde de mi taza de café, dejando que el aroma de piloncillo y canela llenara mis sentidos, y sentí la primera chispa del largo y deliberado ajuste de cuentas que seguiría. Elena me había subestimado. Ella había quitado mis llaves, pero también me había entregado sin darse cuenta el mapa de sus intenciones, el plano de su malicia. Y lo seguiría hasta el final, con paciencia, precisión y la tranquila certeza de una eventual justicia.
El sol de la tarde se filtraba perezosamente por las ventanas de mi cocina, convirtiendo los azulejos en un cobre y oro fundidos. El aroma del pan dulce recién horneado se mezclaba con el cálido olor del café de olla, canela y piloncillo elevándose como incienso a través de la pequeña casa colonial en Coyoacán. Acababa de regresar de la plaza, las piedras del suelo aún cálidas bajo mis pies, y estaba preparando una comida sencilla cuando noté una pequeña caja blanca colocada ordenadamente sobre la mesa. Sus bordes eran demasiado afilados, demasiado deliberados, y la delicada caligrafía deletreaba mi nombre con letras que reconocía demasiado bien. La escritura de Elena. Levanté la caja con manos firmes, a pesar de la presión en mi pecho. Mis ojos escanearon el contenido, pequeñas cápsulas, pálidas y uniformes, cada una susurrando una promesa de sedación, de borrado. Ella lo había etiquetado como una receta médica, su voz de preocupación aún resonando en mi mente de encuentros anteriores. Mi pulso se aceleró por un breve momento, y respiré el aroma reconfortante de tamarindo y azúcar de los dulces que había dejado en la encimera. Reconocí el peligro de inmediato. Un trago podría dejarme mareado, sumiso, borrado a los ojos de quienes me rodean. Recuerdos del susurro en la plaza, el joven barista Gabriel advirtiéndome sobre el vino envenenado, pasaron por mi mente. Ese momento había sido una chispa, un recordatorio de que la vigilancia era supervivencia. Estas pastillas, presentadas con esa familiar dulzura del engaño, eran otra prueba de conciencia y fortaleza. Nunca las tragué. Sostuve una cápsula entre mis dedos, dejando que el cálido aroma de la cocina me anclara. Imaginé a Rafael a mi lado, con los ojos brillantes, su fuerza tranquila prestando valor al mío. Coloqué la caja cuidadosamente en la estantería, fuera de su alcance inmediato, mientras catalogaba cada detalle. No había signo de fuerza, ninguna amenaza abierta, solo el acto meticuloso e insidioso de colocar el peligro disfrazado de cuidado. La traición se asentó como plomo en mi estómago, un amargo compañero de las cálidas especias de la tarde. Dejé que mis dedos rozaran el mantel, el bordado fresco un recordatorio de la realidad táctil, del hogar que mantenía y amaba, a pesar de su intrusión. A medida que el día se desvanecía, revisé cada interacción que Elena había iniciado en las últimas semanas. Cada sonrisa, cada sugerencia susurrada, cada preocupación fingida era parte de un patrón meticuloso. Afirmaciones sutiles, pequeñas inyecciones de duda, socavación silenciosa de mi independencia. Sus esfuerzos eran astutos, diseñados para parecer benevolentes mientras erosionaban lentamente mi autonomía. Las cápsulas eran solo otro movimiento en su juego continuo, uno que ella creía controlar. Reflexioné sobre las mañanas pasadas catalogando sus pasos, la manera en que se detenía en ciertos azulejos, ajustaba las flores o comentaba sobre la disposición de los objetos en mi hogar. Cada acto, aparentemente benigno, ahora estaba iluminado por el conocimiento de su intento de drogarme. Mi ira hervía silenciosamente bajo la superficie, un zumbido bajo, mientras la determinación se elevaba constantemente, entrelazándose con cada pensamiento. No me dejaría disminuir, ni por el miedo, ni por la manipulación, ni por los sedantes. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina, los tamales enfriándose en un plato, el aroma del café de olla vaporizándose en el pequeño jarrito. Toqué la cápsula, dejando que mi mente trazara el camino de lo que podría haber sucedido, imaginando la lenta erosión de la conciencia, la sumisión silenciosa que habría seguido. Dejé que el miedo se asentara, lo convertí en un enfoque agudo. El acto de rechazo se convirtió en mi primer desafío abierto contra la sutil tiranía que Elena intentaba imponer. Cada momento que había catalogado, cada gesto que ella había hecho, se convirtió en munición en la guerra silenciosa que estaba librando. La cocina se sentía tanto íntima como sofocante, las paredes guardaban recuerdos de Rafael, de reuniones familiares, de mañanas tranquilas cuando la bugambilia rozaba las ventanas y los pétalos caían como confeti. Su intrusión, su intento de sedación, había violado la santidad de ese espacio, pero también reveló su subestimación de mi determinación. Ella asumió conformidad, debilidad, pasividad. Pero el cuidadoso cultivo de la observación y la paciencia me había preparado para esta confrontación. Documenté las pastillas de inmediato. Fotografié la pequeña caja blanca, anoté la caligrafía exacta de su escritura, la ubicación del recipiente en la encimera, incluso la dirección en la que caía la luz del sol sobre ella. Cada detalle serviría como evidencia más tarde, un registro meticuloso de su intento de controlarme y borrarme.
Mi pulso se calmó mientras me movía lentamente por la cocina, asegurándome de que los pequeños actos de traición no pasaran desapercibidos. Los tamales se enfriaban, el café de olla humeaba, y la casa se sentía viva con la tranquila determinación de quien se niega a ser silenciado. Esa noche, mientras la bugambilia se mecía suavemente en la brisa de la tarde, rozando las ventanas, me permití un breve momento de reflexión. Elena había asumido que flaquearía, que los sedantes doblaría mi voluntad. Pero mi negativa era más que supervivencia. Era una reclamación de mi autonomía, una declaración de que los sutiles ataques a mi mente y cuerpo serían catalogados, recordados y eventualmente vengados. Recorrí los bordes del jarrito con un dedo, dejando que el cálido aroma de piloncillo y canela llenara mis sentidos, anclándome en la realidad de mi hogar y mi vida. Pensé de nuevo en Gabriel, el joven barista que había susurrado una advertencia en la plaza, salvando mi vida. Su valentía había sido el primer dominó en esta cadena de conciencia, la chispa que encendió una vigilancia cuidadosa y deliberada. Y ahora, con estas pastillas, la secuencia continuaba. No titubearía, no confiaría en las apariencias, actuaría con la precisión que la vida exigía. Cada pequeño detalle, cada observación, cada acto de cuidadosa inspección se convertiría en un ladrillo para la justicia que estaba ensamblando en silencio, meticulosamente, de manera invisible. Para la medianoche, había revisado cada aspecto del día, asegurándome de que las pastillas permanecieran intactas, de que su existencia estuviera registrada y de que su propósito, sedación y control, fuera evidente cuando llegara el momento. La cocina estaba en silencio, llena del calor persistente de los tamales, el suave perfume de los pétalos de bugambilia, el delicado aroma del café y el piloncillo. Me senté a la mesa, con las manos sobre las evidencias catalogadas, y dejé que una respiración lenta y constante llenara mi pecho. Elena me había subestimado. Ella creía que las cápsulas doblarían mi voluntad, que un pequeño acto de engaño podría controlar una vida de vigilancia y sabiduría. Pero yo estaba resuelto, y su plan solo había fortalecido mi claridad. Las pastillas que había dejado en mi mostrador, destinadas a borrar mi conciencia, se habían convertido en la chispa de mi determinación, un símbolo tangible de su subestimación y de mi inevitable triunfo. Y mientras dejaba la caja a un lado una vez más, dejando que los cálidos aromas de mi cocina se filtraran en mis huesos, sentí un pulso de satisfacción y una resolución tranquila e inquebrantable. Había sobrevivido, no por accidente, no por suerte, sino por vigilancia, paciencia y la lenta cultivación de la conciencia. La tormenta de la traición apenas comenzaba, pero yo estaba listo. La cocina estaba tranquila esa tarde, bañada en el suave resplandor ámbar del sol poniente. El aroma del café de olla se mezclaba con la suave dulzura del piloncillo y la canela, flotando en el aire como un abrazo reconfortante. Los tamales se enfriaban suavemente en el comal, y el pan dulce reposaba en una canasta tejida, esperando el desayuno de mañana. Acababa de colocar un ramo fresco de bugambilias en el alféizar de la ventana, sus pétalos rozando el cálido adobe, cuando algo llamó mi atención. Nuestro viejo álbum familiar de fotos, ligeramente abierto sobre la mesa de la cocina. Había sido meticuloso al colocarlo en la estantería el día anterior, así que el ligero desplazamiento inmediatamente levantó sospechas. Me acerqué lentamente, el suelo de madera pulida fresco bajo mis pies. Mis dedos se posaron sobre la cubierta desgastada, sintiendo la textura familiar, las pequeñas protuberancias y surcos que se habían suavizado por décadas de manipulación. Las fotografías dentro eran registros íntimos de nuestra vida, Rafael sonriendo con los niños, festivales en la villa, cumpleaños, mañanas de Navidad con tamales y pan de muerto, las risas congeladas en tono sepia. Pero ahora, la disposición había cambiado, sutilmente, inquietantemente. Algunas fotos se habían movido, aparecieron pequeños huecos donde no los había, los rostros ligeramente reposicionados. La naturaleza deliberada de este acto era innegable. La influencia de Elena era clara. Ella había buscado reescribir la historia en los incrementos más pequeños posibles, para desestabilizarme, para hacerme cuestionar mi memoria y mi percepción de la vida que había cuidado con tanto esmero. El olor a papel viejo y el leve toque de café de olla en el aire llenaron mis sentidos, anclándome incluso cuando el impulso de rabia amenazaba con surgir. Pasé mis dedos por las fotos, notando los cambios con meticuloso cuidado, catalogando cada imagen reposicionada en mi mente como si estuviera construyendo un mapa de su manipulación. No era solo el cambio de imágenes lo que me inquietaba, era la intención detrás de ello.
Las fotos representaban más que recuerdos, eran la historia de mi vida, la crónica del amor de Rafael, de los niños creciendo, de las festividades celebradas con risas y el olor del pan recién horneado. Elena había intentado insertarse en esa historia, retorcerla sutilmente, hacerme dudar de la autenticidad de mis propios recuerdos. Pero mi mente, agudizada por semanas de observación, se negaba a ceder. Reconocí el patrón. Control ejercido a través de los gestos más pequeños, humillación entregada en incrementos diseñados para pasar desapercibidos por los demás. Fotografié cuidadosamente el álbum en su estado alterado, documentando los cambios para su uso posterior. Cada foto, cada cambio sutil, era un testimonio de su intrusión, una evidencia que no podía ser ignorada. Mientras trabajaba, permití que los aromas familiares de la canela, el piloncillo y el café me centraran, conectando mis sentidos con la realidad de mi hogar, mi vida, mis recuerdos. Elena había buscado desestabilizar, pero yo permanecía arraigado, anclado por años de conciencia y paciencia. El reorganizar el álbum no fue un acto aislado. Era parte de una estrategia más grande, una que empezaba a entender. Su presencia en mi casa, las llaves robadas, las pastillas, todos estos eran elementos del mismo juego. Y, sin embargo, había subestimado mi capacidad para ver, observar, documentar y recordar. Cada acto de crueldad sutil se convirtió ahora en un registro de intención, un paso hacia la responsabilidad. Mi pulso se aceleró con tanto enfado como con la fría satisfacción de la claridad. Examiné cada fotografía con cuidado, anotando las diferencias precisas. La imagen de Rafael sosteniendo a nuestro hijo menor, la escena del festival con cintas y flores, incluso una pequeña foto en blanco y negro de la boda de mis padres, cada una había sido movida, girada, reposicionada. El acto fue meticuloso, deliberado, diseñado para hacerme cuestionar mi atención al detalle, mi memoria, mi claridad mental. Pero no me dejaría llevar por tal manipulación. Rastreé los cambios con mi dedo, inhalando profundamente, dejando que los aromas familiares del hogar y la vida me recordaran que no estaba sola, que estaba anclada en la realidad. Más tarde esa noche, dejé el álbum a un lado, colocándolo en una pequeña bandeja junto al café de olla, con los tamales y el pan dulce formando un círculo de normalidad a su alrededor. Tomé mi jarrito de café en la mano, saboreando el calor, el rico sabor de la canela y el piloncillo, el consuelo familiar de la vida que había mantenido incluso en medio de la traición. La bugambilia afuera se movía suavemente, los pétalos rozando las paredes de adobe, como si me recordara que la vida persistía, la belleza perduraba y la vigilancia era recompensada. Cada detalle de esa noche estaba catalogado en mi mente. La luz cambiando sobre el álbum, el ligero movimiento de las páginas, el olor a café y pan dulce, el leve crujido de las tablas del suelo. Sentí una mezcla de rabia y satisfacción, la rabia por su audacia, la satisfacción por mi conciencia y preparación. Elena había intentado reescribir mi vida de maneras sutiles e invisibles, pero había dejado rastros que solo yo podía leer. Y en esos rastros yacía el mapa hacia su eventual exposición. Me senté en la cocina, el silencio envolviéndome, y reflexioné sobre el patrón que se formaba a lo largo de las semanas, intentos públicos de hacer daño, manipulación del hogar, gaslighting sutil, pastillas destinadas a sedar. El álbum de fotos era otra pieza, pero también fue un punto de inflexión. Había comenzado a ver el alcance completo de su plan, la naturaleza meticulosa y deliberada de su crueldad. Y en esa conciencia, encontré tanto poder como claridad. Los pétalos de bugambilia presionados contra las ventanas brillaban con la luz de la tarde, rozando el adobe como dedos suaves. Cerré el álbum con cuidado, encerrando mis observaciones, y sentí el frío y preciso filo de la determinación. Ella había intentado desestabilizarme, pero al hacerlo, se había revelado por completo. Cada manipulación, cada acto sutil de crueldad, ahora estaba grabado en mi mente, listo para convertirse en evidencia en el ajuste de cuentas que vendría. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, con el suave murmullo de la ciudad a lo lejos, me permití un momento de satisfacción. Elena me había subestimado una vez más. El álbum se había movido, sí, pero yo lo había notado, documentado y preservado. Casi podía sentir los hilos de su telaraña apretándose a su alrededor, invisibles para el mundo pero claros para mí. Cada foto movida, cada recuerdo alterado, cada susurro de duda que intentó plantar ahora era un testimonio de su propia subestimación. Me serví otra pequeña taza de café de olla, su calidez filtrándose en mis manos,
el aroma de canela y piloncillo llenando la habitación. Dejé que los sabores perduraran, saboreando el confort reconfortante que proporcionaban. La manipulación de Elena no había tenido éxito, y cada sutil acto de desafío fortalecía mi determinación. La casa seguía siendo mi santuario, los recuerdos intactos, el registro preservado. La loba, a pesar de toda su astucia, había dejado un rastro, y yo lo había seguido con la precisión de quien ha sobrevivido demasiado como para ser atrapado desprevenido. Al dejar el jarrito, el álbum regresó a su estante, sentí el pulso de una victoria silenciosa y deliberada. Cada acto de manipulación era ahora un paso hacia la justicia, cada momento de conciencia un testimonio de mi supervivencia. La sutil campaña de terror de Elena, diseñada para desestabilizar, dominar y humillar, en cambio había agudizado mi enfoque, fortalecido mi determinación y me había preparado para la confrontación que eventualmente se desarrollaría. La luz de la mañana se derramaba a través de las altas y estrechas ventanas de mi comedor, iluminando la mesa de madera desgastada y las baldosas pintadas a mano debajo de ella. Los tamales se cocinaban al vapor en el comal, llenando el aire con el aroma de masa, cerdo y el sutil toque de canela de mi café de olla. La bugambilia presionaba sus brillantes pétalos contra las paredes de adobe afuera, su color vívido contra el yeso cálido, como si me recordara que la vida continuaba incluso cuando estaba ensombrecida por el engaño. Hoy, la familia se reunía para una reunión que había sido orquestada por Elena bajo la apariencia de preocupación por mi claridad mental. Sabía que la reunión sería sofocante. Elena ya había comenzado a sembrar semillas de duda en las últimas semanas, las llaves robadas, las pastillas, las sutiles manipulaciones de fotografías y objetos del hogar. Sus susurros habían llegado a todos los oídos de la familia, distorsionando la percepción y creando una ilusión de fragilidad. Marcos, mi hijo, dudoso y desgarrado, había comenzado a tambalearse bajo la presión de sus constantes insinuaciones. Lo observé con atención mientras entraba en la habitación, sus ojos saltando entre su madre y yo, un campo de batalla silencioso de lealtad y duda. Elena llegó con su encanto ensayado, sonriendo cálidamente, ofreciendo saludos educados, el aroma de su perfume, floral, ligeramente dulce, llenando la habitación. Cada uno de sus movimientos estaba calculado, colocando una mano en el respaldo de una silla, ajustando un jarrón, alisando su falda, todo mientras sus ojos parpadeaban hacia mí con un juicio sutil. La recibí con una sonrisa suave, tranquila y deliberada, permitiéndole creer que había logrado orquestar el escenario. A nuestro alrededor, las paredes de la habitación parecían cerrarse ligeramente con cada murmullo educado, la brillante luz del sol de la mañana proyectando largas sombras sobre los muebles, sobre rostros ansiosos por detectar un tropiezo, sobre la tensión hirviente que sentía con precisión. La reunión comenzó con frases educadas, el tintineo de las tazas de café en los platillos y suaves murmullos sobre la preocupación por mi bienestar. La voz de Elena, melosa y tranquila, flotaba por la habitación mientras relataba sutiles observaciones sobre mi supuesta olvidadiza, mi supuesta confusión. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas para insinuar dudas sin acusación directa. Cada afirmación era una pequeña aguja sofocante destinada a perforar mi confianza, pero yo permanecí imperturbable. Bebí mi café de olla lentamente, dejando que el calor se filtrara en mí, el sabor de la canela y el piloncillo anclándome en la realidad. Marco se movió incómodamente a su lado, dividido entre la lealtad a su madre y el conocimiento innato de que mi mente, mis decisiones, mi vida, siempre habían sido claras y deliberadas. Me miró, buscando una señal, una reafirmación. Devolví su mirada con una calma certeza, una sonrisa comprensiva que hablaba más fuerte que las palabras pudieran transmitir. La reunión era un teatro, un drama cuidadosamente construido en el que yo debía ser la frágil protagonista. Sin embargo, interpreté el papel solo en apariencia, permitiendo que mi silencio se convirtiera en un escudo, una distracción que Elena subestimaría. Los susurros y gestos de Elena eran sutiles, con múltiples capas. Comentaba sobre objetos fuera de lugar, momentos de olvido y supuestas faltas de juicio, tejiendo un tapiz de dudas que la familia era alentada a creer. Sin embargo, con cada acusación, cada insinuación, catalogaba sus palabras, el tono de su voz, el destello de triunfo en sus ojos. Mi mente trabajaba con una precisión meticulosa, anotando cada detalle, cada matiz. Podía percibir la arquitectura de su manipulación, el ritmo deliberado diseñado para sofocar, desestabilizar, socavar.
Me permití responder con moderación, mis palabras medidas, calmadas, casi deferentes, dejándola creer que tenía la ventaja. Pero mi silencio, mis suaves asentimientos, mis lentos sorbos de café estaban calculados. Permití que la sala malinterpretara la paciencia como debilidad, la calma como confusión. Todo el tiempo, estaba observando, almacenando cada palabra, cada gesto, cada matiz en mi mente como un registro meticuloso. El olor de los tamales recién cocidos y el tenue aroma del café de olla se mezclaban con la tensión en la habitación, un campo de batalla invisible entre la percepción y la realidad. La familia, atrapada en la telaraña del sutil gaslighting de Elena, comenzó a mostrar fisuras. Algunos me miraban con leve preocupación, otros con inquietud, todos interpretando su narrativa sin darse cuenta de que yo ya la había desenmascarado. Las sombras de la luz matutina parecían alargarse, como si resonaran con la tensión sofocante. Cada acusación rebotaba inofensivamente en mí. Sus manipulaciones no tenían efecto en una mente y un alma que se habían perfeccionado a lo largo de décadas de vivir, sobrevivir y observar. A media mañana, sentí que la determinación hirviente se profundizaba. La reunión, diseñada para humillar, para aislar, en cambio había cristalizado mi comprensión de los métodos de Elena. Sus intentos de sembrar confusión, su sutil socavación de la confianza, habían expuesto toda la amplitud de su astucia. Catalogué cada pequeño acto, cada susurro, cada intento de manipulación, sabiendo que cada uno serviría más tarde como evidencia innegable de su intención. El calor de la cocina, el rico aroma de mi café de olla, la certeza táctil de los azulejos pintados a mano bajo mis dedos, todos ellos reforzaron mi conciencia, mi claridad y mi determinación. A medida que la reunión llegaba a su fin, Elena sonrió, segura de haber logrado pintarme como frágil, insegura, quizás incluso inestable. Sin embargo, mi sonrisa tranquila y comprensiva no había titubeado. Les había permitido ver solo lo que ella deseaba que vieran mientras observaba, catalogaba y preservaba en silencio. La fuerza en mi silencio, la paciencia deliberada, el aroma reconfortante de los tamales y el café, y la textura familiar de mi rebozo sobre mis hombros, todo eso se había convertido en mi armadura. Cuando la familia finalmente se dispersó, Elena se quedó un poco más para ofrecer apoyo y me permití un suspiro privado. Las semillas de la justicia habían sido sembradas. Había soportado sus acusaciones, sus susurros, su manipulación, con una calma precisa que aseguraba que cada acción que ella tomaba, cada palabra que pronunciaba, fuera notada y recordada. En este sofocante teatro de manipulación, había salido ilesa, con la mente clara y la determinación afilada. Mientras recogía la mesa, arreglando los tamales restantes y el café de olla, la bugambilia afuera rozaba suavemente la ventana, los pétalos revoloteando bajo la cálida luz del sol. Sentí el pulso de una satisfacción silenciosa, el conocimiento de que la verdad, cuando se revelara, golpearía más fuerte que cualquier acusación. Elena había asumido el control, pero se había revelado por completo. Y yo, doña Lucía Morales, me había mantenido firme, lista para el día en que la justicia se ejecutara con precisión e inevitabilidad. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las ventanas de la cocina, iluminando la pequeña cocina donde el aroma del café recién tostado, la canela y un toque de vainilla se mezclaban con el cálido olor de los tamales enfriándose en el comal. Los pétalos de bugambilia se aferraban a las húmedas paredes de adobe afuera, brillantes contra el estuco calentado por el sol. La casa estaba viva con un tranquilo ritmo doméstico, pero sentía la corriente subyacente de tensión, la sombra persistente de las manipulaciones anteriores de Elena. Mis sentidos, agudizados por semanas de cuidadosa observación y supervivencia, estaban alerta ante la más mínima irregularidad, el sutil cambio en objetos ordinarios que pudiera indicar su intrusión. Esa mañana, mientras Elena se movía por la cocina con exagerado cuidado, preocupándose por la disposición de los tamales y la colocación precisa del café de olla, noté que el frasco de café parecía estar ligeramente fuera de lugar. Su posición en la estantería no era la que recordaba, inclinada de manera tan sutil como si alguien la hubiera movido. Mi pulso se aceleró, no con miedo, sino con la familiar emoción de la detección. Años de vida, de observar el mundo y a las personas en él, me habían entrenado para notar las más pequeñas discrepancias. El desplazamiento de un frasco, el ángulo de una foto, el aroma de un perfume que persistía donde no debía estar, todo contaba historias. Alcancé el tarro con cuidado, levantándolo ligeramente, y mis dedos rozaron algo inesperado.
Pegado debajo de la estantería, oculto a la vista pero parpadeando débilmente, había un teléfono móvil. Mi corazón latía con fuerza, no por pánico sino por una oleada de claridad y anticipación. Esta era la evidencia que había estado recopilando durante semanas, la prueba de las manipulaciones, amenazas y mentiras de Elena. Las grabaciones capturadas en ese diminuto dispositivo podrían revelar todo: el vino envenenado, los sedantes, el sutil gaslighting, los intentos de aislarme y controlarme. Era como si el destino hubiera puesto la clave de la verdad directamente en mis manos. Sostuve el celular con cuidado, sintiendo la superficie suave y la ligera vibración de las nuevas notificaciones. Cada parpadeo de la luz señalaba un fragmento de sus maquinaciones, un rastro de engaño capturado sin querer. Casi podía escuchar el eco de su voz, cada sílaba impregnada de manipulación e intención, cada conversación un testimonio de su subestimación hacia mí. La casa, viva con el aroma de la comida y el café, se sentía eléctrica, cargada con el conocimiento de que la depredadora había puesto sin saberlo las bases para su propia exposición. Con manos firmes, comencé a revisar el dispositivo, documentando cada grabación, cada marca de tiempo, cada conversación. Las voces eran inconfundibles. Elena hablando con falsa preocupación, tramando manipulaciones sutiles, detallando amenazas que creía privadas. Mi pulso se mantuvo constante, aunque la emoción del descubrimiento recorría mi cuerpo. Cada archivo se convirtió en un ladrillo en la base de la eventual justicia, cada grabación un arma en el silencioso e inevitable ajuste de cuentas que había estado construyendo. A medida que revisaba las grabaciones, noté la meticulosidad de su planificación. Cada manipulación, cada intento de socavar mi autoridad y claridad mental, había sido grabado involuntariamente por su propia mano. Su excesiva confianza, su suposición de que permanecería ajeno, había creado la tormenta perfecta para su exposición. Sentí un agudo aumento de satisfacción, atenuado por la gravedad de los meses que ella había intentado robarme, los momentos de miedo, la sutil humillación, el aislamiento. Coloqué cuidadosamente el dispositivo en un cajón seguro, marcando cada archivo con etiquetas para mayor claridad posterior. Sabía que cuando llegara el momento, las grabaciones hablarían más fuerte que cualquier acusación, más fuerte que cualquier intento de desacreditarme. Elena había subestimado la paciencia y la observación, dos armas que manejaba en silencio, metódicamente, como un escultor moldeando el mármol en algo fuerte, duradero e irrompible. La cocina olía a granos de café tostándose y a la suave dulzura del piloncillo, y el calor del comal bajo mis manos me recordaba la vida que había mantenido a pesar de meses de engaño. Cada tamal, cada jarrito humeante de café de olla, cada suave roce de los pétalos de bugambilia contra mi mejilla se convirtió en un recordatorio de lo que debía proteger. La intrusión de Elena era innegable, pero el descubrimiento del celular había cambiado el equilibrio. La depredadora, tan segura de su invisibilidad, había dejado al descubierto sus propias intenciones. Pasé horas revisando las grabaciones, desentrañando los patrones de manipulación, documentando sus mentiras, sus amenazas y su cuidadosa orquestación de eventos diseñados para socavarme y aislarme. Cada fragmento de audio, cada tono de voz, cada inflexión sutil se convirtió en una pequeña victoria, un hilo en la red que estaba tejiendo para atraparla. La casa, viva con los olores y texturas reconfortantes de la vida cotidiana, se convirtió en un santuario de pruebas y determinación. A medida que se acercaba la noche, la bugambilia afuera se movía suavemente en la cálida brisa, los pétalos rozando las paredes de adobe, la luz del sol desvaneciéndose en oro y carmesí. Sentí la tranquila satisfacción de una preparación meticulosa, sabiendo que el momento del ajuste de cuentas se acercaba. Elena había intentado manipular, humillar y controlar, pero cada acción había sido capturada, cada palabra preservada. La trampa se había desplazado, ya no era mía para evitarla, era suya para caer en ella. La realización trajo una sensación de calma e inevitabilidad. Elena, tan segura de sí misma, tan meticulosa, no había logrado reconocer la vigilancia y la paciencia que había cultivado. Cada sutil acto de control, cada mentira susurrada, cada amenaza cuidadosamente construida ahora servía como evidencia, un testimonio de su excesiva confianza y subestimación de mí. Sentí un pulso de anticipación justa, una tranquila oleada de poder atenuada por la calidez del hogar, el aroma de la comida y la presencia perdurable de recuerdos y vida cuidadosamente preservados. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, me senté junto a la ventana, con un jarrito de café de olla humeando suavemente a mi lado, los pétalos de bugambilia rozando el cristal. Me permití un momento de reflexión, una sola respiración pausada, y la satisfacción de saber que el teléfono oculto había proporcionado la clave para el siguiente paso.
La depredadora se había atrapado a sí misma sin saberlo, y yo estaba listo para asegurarme de que la verdad fuera revelada. Cada acto de paciencia, cada observación cuidadosa, cada pieza de evidencia documentada había llevado a este momento, una anticipación silenciosa pero eléctrica de justicia. La casa se sentía viva con el pulso de la posibilidad, cada aroma, cada textura, cada sonido reforzando la inevitabilidad de la exposición. Elena había intentado controlar y dominar, pero había subestimado mi determinación, mi claridad y mi comprensión de sus patrones. El descubrimiento del teléfono móvil lo había cambiado todo, revelando el alcance completo de sus manipulaciones y proporcionando el camino hacia la responsabilidad. Sentí la satisfacción de la inevitabilidad, la certeza de que su excesiva confianza sería su perdición. El reloj dio las 12, la noche espesa y cálida sobre Coyoacán, envolviendo las calles coloniales en sombras y el lejano repicar de las campanas de la iglesia. Mi cocina estaba tenuemente iluminada, el suave resplandor ámbar de la lámpara de techo apenas atravesaba la oscuridad. El aroma del café de olla persistía débilmente, mezclándose con el olor de los pétalos de bugambilia húmedos presionados contra las ventanas. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblando, no por miedo, sino por el peso de meses de traición, manipulación y la humillación creciente que Elena había orquestado. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras sostenía el teléfono, marcando el número de Sofía con un cuidado nacido tanto de la desesperación como de la determinación. Sofía respondió al segundo timbre, su voz soñolienta pero suave, reconociendo de inmediato la urgencia en la mía. «Lucía, es tarde. ¿Qué pasa?» Tragué, el sabor de la canela y el piloncillo aún en mi lengua desde el último sorbo de café que había tomado horas atrás, y dejé que mis palabras fluyeran en un murmullo urgente. Conté todo, el vino envenenado en la plaza, la manipulación sutil, las llaves robadas, las cápsulas sedantes que nunca habían tocado mis labios, el álbum de fotos cambiante, las dudas susurradas y, finalmente, el teléfono escondido bajo el tarro de café que había capturado las propias palabras y planes de Elena. Mi voz temblaba, llevando el peso de meses de humillación, traición y miedo, y sin embargo, bajo ella pulsaba un acero silencioso de determinación. Mientras hablaba, lágrimas se formaron silenciosamente en las comisuras de mis ojos, una amarga mezcla de vergüenza, furia y la realización de que había sido subestimada y menospreciada por la persona en quien una vez confié como si fuera de mi familia. Cada detalle, cada instancia de su manipulación, era una pieza de un rompecabezas que había comenzado a tomar su forma completa y terrible. Los meses de gaslighting sofocante, las dudas sembradas en la mente de mi hijo, las acusaciones de debilidad, los susurros de incompetencia, ya no eran invisibles. Cada acto había sido grabado, documentado, catalogado y preservado. Dejé que Sofía escuchara todo, cada mentira susurrada y cada gesto calculado, hasta que mi garganta estaba irritada y mi pulso un tambor constante de ansiosa anticipación. La voz de Sofía se volvió firme y decidida, el sueño dio paso a la alerta de una abogada o fiscal que reconocía el peso de lo que estaba escuchando. Hizo preguntas, confirmando fechas, horas, la redacción precisa de las grabaciones, las sutiles manipulaciones que Elena había intentado llevar a cabo. Respondí, meticulosamente, deliberadamente, consciente de que cada detalle podría convertirse en evidencia, cada palabra un ladrillo en la base de justicia que estaba construyendo. Mis manos descansaban sobre la mesa caliente, trazando el borde del jarrito, sintiendo el calor residual del café que había servido horas antes, anclándome en la realidad, recordándome que había soportado demasiado para titubear ahora. A medida que avanzaba la conversación, la profundidad de los planes de Elena se hizo completamente evidente tanto para Sofía como para mí. Las capas de manipulación, la lenta y sofocante campaña de control, se revelaron de una manera que resultaba tanto satisfactoria como desgarradora. La voz de Sofía transmitía urgencia, seguridad y determinación, prometiendo intervención, protección y la cuidadosa orquestación de la justicia. Sentí que el peso de los meses de miedo y humillación se aliviaba ligeramente, reemplazado por un creciente impulso de esperanza, un reconocimiento de que el depredador que había acechado los rincones de mi vida pronto enfrentaría la exposición. La vergüenza de la manipulación pública, de haber sido blanco en reuniones y dentro de mi propia casa, me oprimía, densa y pesada. Recordé la plaza, el vino envenenado, las llaves robadas, las pastillas. Cada acto había sido destinado a desestabilizar, a socavar, a hacerme dudar de mi memoria, de mi juicio, de mi propia mente. Y sin embargo,
Sentado solo en la cocina, con la bugambilia rozando el cristal de la ventana, sentí un cambio de rumbo. Por primera vez en meses, la balanza se inclinaba, no hacia el miedo, sino hacia la inevitabilidad de la responsabilidad. Casi podía sentir cómo la confianza de Elena se desmoronaba, su meticuloso plan comenzando a deshacerse ante mis ojos. Cada susurro, cada manipulación, cada acto de sutil crueldad había dejado una huella, y yo había seguido cada uno con paciencia, precisión y una observación inquebrantable. Las palabras calmadas pero firmes de Sofía eran un salvavidas, un puente desde meses de aislamiento hasta la certeza de que la justicia llegaría, medida y deliberada, y que mi dignidad sería restaurada. Mientras hablábamos, me permití notar los detalles ordinarios de la casa, la cálida textura de los azulejos pintados a mano bajo mis palmas, el tenue aroma a vainilla del café que persistía a pesar de las horas transcurridas, el suave susurro de los pétalos de bugambilia en la brisa nocturna. Estas pequeñas certezas, estas texturas y olores familiares, me recordaban que la vida que Elena buscaba manipular y destruir seguía siendo la mía, arraigada en la realidad y la memoria. La oscuridad afuera, densa y envolvente, parecía menos amenazante cuando se contrastaba con la calidez y el suave murmullo de la tranquila vida doméstica. La conversación con Sofía se extendió por más de una hora, cada palabra cuidadosamente medida, cada detalle documentado. Al final, habíamos construido un plan claro, uno que aseguraría que la evidencia capturada, sus propias palabras, sus propias acciones, se convirtiera en el instrumento de su perdición. La humillación que había infligido en privado y en público quedaría al descubierto, la red de engaños expuesta, y el poder que creía tener se evaporaría por completo. Cuando finalmente terminé la llamada, la cocina estaba en silencio, los únicos sonidos eran el leve chirrido de las tablas del suelo y el ocasional susurro del viento nocturno a través de la bugambilla. Mis manos aún temblaban ligeramente, pero ahora el temblor llevaba un peso diferente. No miedo, sino anticipación, vigilancia y el triunfo silencioso de haber sobrevivido a las profundidades del engaño. La noche había sido testigo de mi vulnerabilidad más cruda, y sin embargo, también había sido testigo de mi determinación, mi paciencia y mi inquebrantable resolución. Vertí una pequeña taza de café de olla, el aroma de canela y piloncillo llenando la cocina tenuemente iluminada. Lo sostuve con ambas manos, saboreando el calor, la conexión sensorial y la lenta, deliberada inhalación de familiaridad. La casa, viva con el recuerdo de las comidas pasadas, el persistente aroma de los tamales, el silencioso testimonio de los pétalos de bugambilia presionados contra la ventana, ofrecía consuelo. Y mientras bebía, me permití la más leve sonrisa, sabiendo que la llamada de la noche había iniciado la secuencia que llevaría al tan esperado ajuste de cuentas. La humillación, la traición, la manipulación sofocante, estos habían sido el punto más bajo, la vergüenza más profunda. Sin embargo, también habían catalizado la acción que no podía ser revertida. Permití que una lágrima resbalara silenciosamente por mi mejilla, no por debilidad, sino por la liberación de meses de tensión, y por el reconocimiento de que me estaba preparando para recuperar mi dignidad de maneras que Elena no podía anticipar. Al dejar la taza, reflexioné sobre el contraste entre la cálida intimidad de mi cocina y la oscuridad exterior, las capas de traición y engaño cediendo lentamente ante la claridad, la justicia, la anticipación de la retribución. El temblor en mis manos permanecía, un recordatorio del costo humano de la resistencia, pero ahora estaba acompañado de esperanza, enfoque y la inquebrantable certeza de que los próximos pasos serían decisivos, deliberados y satisfactorios. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de mi cocina, derramándose sobre los azulejos pintados a mano y calentando las paredes de adobe, mientras la bugambilia afuera se movía suavemente, los pétalos rozando el yeso como suaves susurros de color. El aroma del café de olla recién hecho se mezclaba con canela y piloncillo, llenando el aire con una calidez reconfortante y arraigadora. Había pasado las noches anteriores preparando meticulosamente este día, organizando pruebas, ensayando la paciencia y asegurándome de que cada detalle, cada rastro de las manipulaciones de Elena, estuviera listo para ser revelado. Hoy, ella caería en su propia perdición, sin saber la meticulosa trampa que sin querer había construido para sí misma. Invité a Elena para un último brunch familiar, presentando la reunión bajo el disfraz de reconciliación y calidez. La mesa estaba puesta con tamales en el comal, pan dulce arreglado en pilas ordenadas, café de olla humeante en jarritos, y frutas frescas que brillaban como joyas bajo el sol de la mañana.
Cada aroma, cada textura, cada detalle visual fue elegido deliberadamente para evocar comodidad y familiaridad, una máscara para ocultar la precisa orquestación de justicia que aguardaba. Elena llegó puntualmente, su perfume floral y dulce, su sonrisa confiada y radiante, sin saber que el mismo espacio que pretendía dominar ahora era un escenario para su exposición. Mientras se movía por la cocina, preocupándose por la colocación de los platos, anoté cada gesto, catalogando sus patrones habituales, la inclinación de su cabeza, el destello de sus ojos, los pequeños ajustes que hacía para afirmar el control. Mi pulso permanecía calmado, constante, un tambor silencioso de anticipación. Había preparado altavoces y cámaras ocultos, cuidadosamente posicionados para capturar cada una de sus palabras y reacciones. El teléfono celular que había descubierto días antes ya había sido descargado, las grabaciones editadas y secuenciadas para lograr el máximo efecto. Elena, en su excesiva confianza, se había dejado ver completamente, y yo estaba listo para dejar que su trampa la atrapara por completo. Comenzamos el brunch con una conversación educada, su habitual encanto llenando el espacio, ocultando la tensión subyacente que sabía que ella no percibía. Los aromas de tamales, pan fresco y café de olla nos envolvían, anclándome en mi hogar, en mi vida, en los placeres táctiles y sensoriales que ella había intentado dominar pero que nunca pudo reclamar. Cada sonrisa que ofrecía, cada risa, cada gesto de preocupación falsa, estaba catalogado en mi mente. Le permití sentirse en control, creer que tenía la ventaja, mientras preparaba en silencio la revelación final e inevitable. Mientras se servía una taza de café de olla, con su voz ligera y casual, activé la primera grabación. Las mentiras, amenazas y manipulaciones cuidadosamente ensayadas de Elena sonaron suavemente a través de los altavoces ocultos. Su risa se congeló a mitad de gesto, su mano temblando ligeramente mientras las palabras que había pronunciado en confianza resonaban por la cocina. Observé su reacción con una satisfacción silenciosa. La depredadora atrapada en su propia telaraña, cada sutil manipulación expuesta, cada mentira al descubierto. La habitación se sentía eléctrica, llena de una tensión que era tanto íntima como pública, un ajuste de cuentas privado ahora hecho inevitable. Sus intentos de recuperar la compostura fueron inútiles. Hizo un gesto hacia la comida, hacia los platos, hacia el humeante café de olla, como si los detalles domésticos familiares pudieran enmascarar la revelación. Pero cada palabra que había pronunciado, cada acto calculado de manipulación, cada intento de socavarme, había sido capturado y organizado para este momento. La sonrisa de Elena vaciló, su confianza se desmoronó al darse cuenta de que sus propias estrategias habían sido utilizadas en su contra. Las cámaras ocultas grabaron cada una de sus reacciones, la inclinación de su cabeza, el ensanchamiento de sus ojos, el sutil temblor en sus manos mientras la verdad se asentaba sobre ella como una sombra inevitable. La mesa, dispuesta con tamales, pan fresco y humeante café de olla, se había convertido en una arena de revelación. Sus intentos de encanto, de manipular la percepción, fracasaron espectacularmente contra la meticulosa preparación y la calma inquebrantable que había mantenido durante meses. Cada grabación, cada acto documentado de manipulación, se ejecutó con un tiempo preciso, desmoronando la fachada cuidadosamente construida que ella había mantenido. El calor de la cocina, el aroma de la canela y el piloncillo, la conexión táctil con los azulejos pintados a mano, todos se convirtieron en cómplices silenciosos en la revelación de su traición. Me mantuve calmado durante todo el tiempo, una presencia silenciosa, observando el colapso de su narrativa cuidadosamente construida. Sus ojos se dirigieron hacia mí, buscando una reacción, cualquier signo de miedo o pánico. Pero solo ofrecí la calma, la sonrisa deliberada que me había llevado a través de meses de engaño. No podía ver nada más que serenidad, paciencia y la inquebrantable certeza de la justicia desarrollándose en silencio. La trampa, construida con paciencia, observación y previsión, se había cerrado. Estaba atrapada en su propia telaraña, la depredadora atrapada por su propia arrogancia. El clímax llegó cuando se reprodujo la grabación final, una recopilación de cada acto sutil, cada amenaza susurrada, cada intento de controlarme y manipularme. El rostro de Elena palideció, sus manos temblaban ligeramente, su compostura se desmoronó ante la innegable claridad de las pruebas. No podía ni hablar ni moverse sin revelar más culpa. Me quedé sentado, bebiendo lentamente mi café de olla,
dejando que el calor me anclara, el aroma de la canela y el piloncillo tejiendo una sensación de calma a través del aire cargado. Cada detalle, el confort táctil del jarrito en mis manos, el suave susurro de los pétalos de bugambilia afuera, el calor de los azulejos bajo mis dedos, me recordaba que la casa, la vida y los recuerdos eran míos, intactos y preservados. Al final, la propia telaraña de Elena la había atrapado, cada manipulación, cada amenaza, cada intento susurrado de control expuesto. La depredadora había sido atrapada por sus propias acciones, la trampa construida durante meses de cuidadosa observación y paciente documentación. Observé en silencio cómo la inevitabilidad de la justicia se asentaba a su alrededor, una verdad silenciosa e inexorable que no requería más palabras. La satisfacción del momento se atenuó con la reflexión. Los meses de humillación, miedo y manipulación habían culminado en un momento preciso y deliberado de triunfo, una prueba de que la paciencia, la claridad y la observación podían superar incluso los actos más meticulosos de crueldad. Su derrota fue completa, innegable y exquisita. Podía sentir el pulso de una calma satisfacción recorriendo mi cuerpo, una afirmación silenciosa de que los meses de resistencia, observación y preparación no habían sido en vano. La bugambilia afuera brillaba con la luz de la mañana, los pétalos rozando las paredes de adobe, una sutil celebración de la verdad y la justicia en color y textura. Los aromas de café de olla y tamales persistían, testigos silenciosos de la meticulosa orquestación que había transformado mi paciencia en triunfo. El sol de la mañana derramó oro sobre mi patio, las paredes de adobe brillando cálidamente, los pétalos de bugambilia esparcidos como confeti en el suelo de piedra. El vapor se elevaba de mi jarrito de café de olla, la canela y el piloncillo tejiendo un aroma reconfortante en el aire quieto y tenso. Hoy no era un día cualquiera. Hoy, Elena enfrentaría las consecuencias que había evitado meticulosamente durante meses. La mesa estaba puesta como para un brunch ordinario, tamales en el comal, pan dulce fresco dispuesto ordenadamente, el aire impregnado del aroma del café, pero bajo esta superficie ordinaria yacía la culminación de una cuidadosa observación, documentación y preparación paciente. Cada grabación, cada nota, cada fotografía de sus manipulaciones había sido organizada, secuenciada y posicionada para revelar la verdad con una claridad inquebrantable. Elena llegó puntualmente, su sonrisa ensayada radiante, su perfume dulce y floral, cada uno de sus movimientos seguros y deliberados. Me saludó con la falsa calidez que había perfeccionado a lo largo de los años, asumiendo el control del espacio con la misma sutil dominación que siempre había ejercido. Hoy, sin embargo, el equilibrio de poder se había desplazado. Sin que ella lo supiera, Sofía, los policías y los fiscales ya estaban posicionados por toda la casa, con cámaras ocultas y micrófonos activos, listos para capturar el momento preciso de su caída. Me movía con calma entre los olores y texturas familiares de mi hogar, preparando platos, organizando tamales, sirviendo café de olla, con un comportamiento sereno y deliberado. Mi corazón permanecía sereno, pero bajo él latía una anticipación silenciosa, la satisfacción de una justicia preparada e inminente. Mientras nos acomodábamos alrededor de la mesa, Elena intentó su habitual encanto, conversación ligera, pequeños chistes, preguntas casuales. No tenía idea de que cada palabra, cada gesto, cada intento de manipular la percepción ahora sería grabado, catalogado y expuesto. Las cámaras y micrófonos ocultos la captaron perfectamente, capturando la sobreconfianza, la falsa calidez, las mentiras meticulosas que ella creía que pasarían desapercibidas. Observé en silencio, sorbiendo mi café de olla, dejando que el aroma de la canela y el piloncillo me anclara en este momento de triunfo silencioso. Cada detalle de la mesa, el calor del comal bajo mis dedos, la suave textura de mi rebozo sobre mis hombros, me recordaban la vida que ella había intentado desestabilizar, y ahora no podía. Pronto, las grabaciones fueron reproducidas. Sus propias palabras, sus propias amenazas, sus propias manipulaciones sutiles llenaron la habitación, innegables y precisas. La sonrisa que había perfeccionado vaciló, luego se congeló, su compostura se rompió bajo el peso de sus propias intenciones reveladas. Los oficiales se movieron en silencio, casi imperceptiblemente, mientras el alcance completo de su engaño se hacía evidente no solo para ella, sino para cualquier persona presente. Los intentos de Elena por explicar fueron inútiles, la evidencia era clara, completa y abrumadora. Cada sutil acto de gaslighting, cada robo, cada amenaza susurrada,
cada intento de controlar y aislar había sido capturado y catalogado. Su confianza, una vez radiante, se desplomó en un palpable shock y desorientación. Marcos se sentó cerca, con lágrimas en los ojos, presenciando la confrontación, la inevitable exposición de la mujer que había atrapado gran parte de su vida en manipulación y miedo. Su vacilación a lo largo de los meses, las dudas silenciosas sembradas en su mente, comenzaron a cambiar al ver la claridad de las pruebas y la precisión de su presentación. Los meses de manipulación y humillación no solo se revelaron a él, sino a todos los presentes, en un momento de verdad innegable. Su camino hacia la redención comenzó aquí, pequeño pero tangible: terapia, reflexión y el reconocimiento silencioso de la responsabilidad. Los oficiales se movieron con silenciosa eficiencia, el sonido de las esposas haciendo clic contra las muñecas de Elena reverberando a través de la cálida cocina, mezclándose con los aromas persistentes de tamales, pan dulce y café de olla. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió como si fuera a protestar, pero la evidencia no dejaba lugar para la manipulación, ni salida para escapar. Me mantuve sentado, sereno, observando cómo la mujer que había intentado destruirme finalmente se veía restringida por la misma verdad que había intentado ocultar. La bugambilia afuera brillaba bajo la luz del sol, los pétalos rozando las paredes de adobe, un testigo silencioso de la culminación de meses de cuidadosa paciencia, preparación y observación. Hablé una vez, en voz baja, deliberadamente, dejando que cada palabra llevara la tranquila autoridad de una vida vivida con claridad y resistencia. Tu historia termina aquí. La simplicidad de la declaración tenía peso, resonando con la inevitabilidad de la justicia y la dignidad silenciosa que había preservado a través de meses de cuidadosa vigilancia. La expresión de Elena reflejaba el shock de una exposición completa, la realización de que sus propias acciones la habían atrapado, que cada manipulación, cada intento de gaslighting, cada amenaza oculta, se había convertido en el instrumento de su caída. La casa, una vez un teatro de sutil crueldad y manipulación, respiraba de manera diferente ahora. El aire seguía cálido con el aroma de la comida y el café, pero eléctrico con alivio, satisfacción y el tranquilo triunfo de la verdad desnudada. Cada pieza de evidencia, cada grabación, cada sutil nota de documentación se había convergido para crear una narrativa irrefutable, una que no dejaba ninguna duda sobre la naturaleza de las acciones e intenciones de Elena. La justicia, paciente y deliberada, se había ejecutado con precisión. La guía tranquila de Sofía y la presencia de las autoridades aseguraron que la transición de la decepción a la responsabilidad fuera fluida. La sentencia de Elena, 16 años, fue confirmada a través de los procedimientos judiciales que siguieron, un reconocimiento decisivo de los meses de manipulación, intento de envenenamiento y abuso psicológico. Marcos comenzó su camino hacia la redención, con sesiones de terapia programadas, deudas saldadas, un camino que reconstruía lentamente la confianza que se había erosionado durante meses de engaño. La casa, una vez pesada con tensión y miedo, ahora se sentía más ligera, el aroma de café de olla y tamales impregnado de alivio, justicia y una dignidad tranquila restaurada. Mientras Elena era escoltada fuera de la casa, su shock y desorientación completos, el aire parecía calmarse, la luz del sol iluminando las baldosas pintadas a mano y las cálidas paredes de adobe con una suave aprobación. Marcos permaneció, en silencio pero reflexivo, asimilando el impacto de la responsabilidad y los primeros pasos hacia su propia reconciliación. Continué moviéndome entre la mesa, recogiendo platos, arreglando los restos de comida, permitiendo que las texturas, aromas y colores de la casa reforzaran la realidad fundamental de la vida y la dignidad recuperadas. Por primera vez en meses, la casa volvió a sentirse completamente mía. La sutil y sofocante manipulación de Elena fue reemplazada por un sentido de justicia tranquilo e inquebrantable. Los pétalos de bugambilia brillaban a la luz del sol, el aroma del café de olla seguía siendo reconfortante y familiar, y la certeza táctil de la cocina, los azulejos, el comal y el rebozo me aseguraban que mi vida, mis recuerdos y mi dignidad estaban intactos. Hoy, la justicia había llegado. El sol se levantó sobre Coyoacán en un lento y dorado barrido, derramando luz cálida sobre el patio, lavando las paredes de adobe con color y calidez. Los pétalos de bugambilia se aferraban al yeso, brillantes y vívidos, destellando como pequeñas llamas contra la superficie desgastada. Salí al patio, jarrito de café de olla en mano, el vapor ascendiendo, los aromas de canela y piloncillo mezclándose con el aire fresco de la mañana. La casa,
Antes pesada con miedo, manipulación y amenazas susurradas, ahora respiraba con un ritmo tranquilo, cada rincón saturado con la silenciosa victoria de la resistencia, la paciencia y la verdad revelada. Puse el jarrito sobre la pequeña mesa de madera, dejando que mis dedos rozaran la arcilla caliente, la textura anclándome en una vida que había resistido tormentas pero se mantenía resiliente. Los pétalos de la bugambilia rozaron mi brazo mientras la brisa se movía, recordándome los ciclos de la vida, la persistencia de la belleza incluso después de temporadas de abandono, y la manera en que los pequeños detalles podían sostener la esperanza cuando parecía lejana. El aroma del café de olla, mezclado con la suave dulzura del piloncillo, llenaba el aire, y respiré profundamente, saboreando el calor y la estabilidad que ofrecía. Elena fue condenada a 16 años, su encanto, sobreconfianza y manipulación quedaron impotentes ante las meticulosas pruebas y la paciente orquestación que la había expuesto. Marcos, mi hijo, había comenzado terapia, pagando deudas de manera silenciosa y constante, dando los primeros pasos deliberados hacia la redención. Cada acto de contrición, por pequeño que fuera, me aseguraba que las fracturas que ella había causado podían comenzar a sanar. El aire a mi alrededor se sentía más ligero, impregnado no solo con el aroma de la comida y las flores, sino con el alivio palpable de la justicia cumplida. Reflexioné sobre los meses de humillación sutil, el gaslighting sofocante, los intentos de aislarme, de hacerme dudar de mí misma, de mi memoria, de mi mente. El teléfono escondido, el vino envenenado, las pastillas sedantes que nunca tragué, el álbum de fotos reorganizado. Todos estos incidentes habían dejado cicatrices, pero también se convirtieron en instrumentos de responsabilidad, ladrillos en la fortaleza de dignidad que había mantenido. Cada pequeña victoria, cada prueba meticulosamente documentada, culminó en el tranquilo y soleado triunfo de hoy. El patio estaba vivo con los suaves sonidos de la mañana, el arrullo de las palomas, el susurro de las hojas de bugambilias, el lejano repicar de las campanas de la iglesia llamando a los fieles a sus oraciones. Cada detalle sensorial, tan ordinario pero profundo, me recordaba la vida que había preservado a pesar de meses de miedo y manipulación. Me dejé sentir la satisfacción de haber soportado y actuado con claridad medida, cada decisión deliberada, cada momento de paciencia conduciendo a esta mañana pacífica y radiante. En el silencio, saqué un pequeño cuaderno y anoté los planes para una fundación con la que había soñado durante mucho tiempo. Un santuario para ancianos que habían sufrido abuso, aislamiento o manipulación, un lugar para proporcionar seguridad, consuelo y validación a aquellos que habían sido silenciados. La visión me llenó de una esperanza silenciosa, un futuro moldeado por las lecciones que había vivido, asegurando que otros no soportaran la misma cruel asfixia en soledad. Cada línea que escribía se sentía con propósito, una continuación de la justicia que había llevado a cabo, una forma tangible de transformar mi propio sufrimiento en una acción significativa para los demás. Bebí el café de olla lentamente, dejando que el calor se filtrara en mi pecho, el sabor de la canela, el piloncillo y el café robusto envolviéndome en confort. El mundo más allá del patio parecía suave, vibrante y lleno de posibilidades. Observé cómo la bugambilia se movía con la brisa matutina, los pétalos rozando el adobe, un recordatorio de la resiliencia, la perseverancia y la belleza que persiste incluso después de las pruebas. Cada pequeño detalle sensorial, la cálida arcilla del jarrito, la suave fragancia de las flores, el suave susurro de las hojas, era un recordatorio de que la vida, la justicia y la dignidad permanecían intactas. La ausencia de Elena era tanto tangible como liberadora. La casa, antes pesada con su presencia y manipulaciones, ahora exudaba calma. Cada habitación, cada rincón, cada objeto familiar no llevaba el peso del miedo, sino la afirmación de la resistencia y el triunfo. El café de olla, los tamales enfriándose en el comal, el suave susurro de los pétalos de bugambilia, todo testificaba una vida recuperada, cuidadosamente cuidada y ferozmente preservada. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, cálida y sin vergüenza, llevada por una mezcla de alivio, tristeza por los meses perdidos y profunda satisfacción por la justicia servida. Me senté en silencio, absorbiendo plenamente la mañana, sintiendo la sutil interacción de calor, fragancia, textura y luz. Cada respiración era una afirmación, que la paciencia y la observación, la resistencia y la claridad, habían asegurado que la manipulación y la crueldad no pudieran prevalecer. El triunfo silencioso era profundo pero sutil,
Una victoria privada presenciada solo por la luz, las flores y los aromas familiares del hogar. Me permití una pequeña y serena sonrisa, la culminación de meses de paciencia y vigilancia cristalizándose en esta radiante mañana iluminada por el sol. Por fin, me levanté lentamente, el café de olla aún caliente, la bugambilia radiante, y sentí una profunda sensación de plenitud. La casa, mi vida, mi dignidad, todo había sido preservado, reclamado y fortalecido. Respiré profundamente, exhalando la tensión de los meses pasados, inhalando la tranquila certeza de la justicia y la paz. Sabía que la vida continuaría, a veces desafiante, a veces tierna, pero siempre mía, arraigada en la paciencia, la observación y la fuerza tranquila que me había llevado hasta aquí. Una sola lágrima recorrió mi mejilla, brillando bajo el sol de la mañana, un reconocimiento silencioso de las pruebas soportadas, las victorias ganadas y la dignidad recuperada. Miré alrededor del patio, absorbiendo el humeante café de olla, la brillante bugambilia contra el cálido adobe, y las texturas y olores familiares del hogar, sintiendo una paz profunda e inquebrantable asentarse en lo más profundo de mis huesos. Susurré suavemente, solo para mí mismo, y sin embargo al universo que había sido testigo, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad.